Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de El Tablero, este espacio que ponemos al aire con la idea de poder hablar un poco más detenida y detalladamente con interlocutores importantes, con personas que nos ayuden a comprender la realidad nacional, a veces los contextos regionales y globales también tan complejos, porque mientras transcurre nuestra vida, a propósito de tiempos detenidos, cómo los factores de naturaleza pueden detener absolutamente todo en estos días en los cuales estuvimos pendientes de tristes sucesos derivados de las potentes tormentas que cayeron a partir del día jueves. También hay una tormenta de muerte, de destrucción, en la situación en la Franja de Gaza, donde existe un curioso holocausto administrado por los bisnietos de las víctimas del holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial. Una enorme cantidad de víctimas civiles, la mayor cantidad de las víctimas personas vulnerables, niños, ancianos, enfermos, hospitalizados, y una cuenta de periodistas fallecidos que crece vertiginosamente. Cuando se cierren las cuentas del año 2023 y lleguemos al capítulo de los periodistas fallecidos bajo condiciones de trabajo, muchos de ellos corresponsales de guerra, el 90% de las cifras de fallecidos estarán ubicados en la línea de tiempo de este primer mes de la destrucción de la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel. De momento, en menos de un mes, murieron 38 periodistas. 38 periodistas. Y la cuenta de víctimas ya bordea los 10.000, mientras no hay condiciones para que el derecho internacional humanitario sea respetado por el Estado de Israel, con cuyas víctimas civiles todo el mundo se conduele. No hay muerte que no me duela, no hay un bando ganador, dice Jorge Drexler en su hermosa canción. No hay justificación, no hay moralización de ninguna violencia contra víctimas civiles, pero en buena inteligencia, pensando en el diseño perverso y cruel de aquel ataque de las milicias terroristas de Hamás en territorio israelí, acaecidas a principios del mes de octubre, así como planearon el ingreso, con toda seguridad también planearon la huida. Pensar que los terroristas que perpetraron ese golpe que se cobró la vida de 1.200 personas y todavía hay más de un centenar de personas secuestradas, pensar que no planearon la huida y pensar que están en algún lugar de la Franja de Gaza, no sé si es muy inteligente, pero lo cierto es que hay un proceso de aceleración de la colonización violenta de la Franja de Gaza y de todos los territorios palestinos, porque también hay un contagio a los territorios de la Ribera Occidental, en Cisjordania, también en los campos de refugiados de palestinos que están en el sur de Siria. Todo el universo palestino, cada palestino tiene un blanco apuntándole a la nuca y se suman los horrores de una guerra perpetrada por un Estado al cual no hay potencia en el mundo. Los Estados Unidos están prodigando en una serie de esfuerzos para forzar un alto al fuego, señales públicas de altos funcionarios del Departamento de Estado hablando de sus progresos con articulaciones internacionales y regionales, tratando de encontrar un hueco para que este alto el fuego suceda. Sin embargo, la invasión final de la Franja de Gaza ya llegó al estadio que el ejército israelí considera como el anillado. Ese anillado que hoy se piensa como una maniobra militar va a ser un anillado permanente. El nuevo mapa de la Franja de Gaza va a estar constituido por anillos que van a estar cercados por altos muros y la condición de prisioneros de los habitantes de Gaza va a depauperar muchísimo más. Este asunto todavía no tiene un final. Ayer la aparición de Hassan Nasrallah negando la participación en el ataque del 5 de octubre y negando también la participación o articulación de parte del Estado teocrático de Irán
no es para creerle mucho a Hassan Nasrallah y de hecho Hezbollah no declaró neutralidad en el asunto, pero lo cierto es que ayer salió Nasrallah a hablar en una especie de conferencia de prensa desde algún lugar oculto y al día siguiente escaló la violencia de Hezbollah contra territorios de Israel, mejorando, comillas, mejorando la potencia de fuego de sus lanzamientos, que por lo general son cohetes de poco alcance y de poca precisión. Bueno, el poder de fuego que ha demostrado en las últimas 36 horas Hezbollah demuestra que hay una escalada de violencia y que el mapa de la complejidad del problema de Israel contra los palestinos de la Franja de Gaza se va a ir complejizando irremediablemente. En este domingo, amigos, tenemos el privilegio de recibir en nuestros estudios a la senadora Blanca Ovelar. Representa al Partido Colorado y es una persona que tiene en su palmarés logros muy singulares. Es probablemente la ministra de Educación de más feliz memoria en los tiempos recientes y ha sido la primera mujer promovida por el Partido Colorado a una candidatura presidencial. Una persona que siempre es una voz muy lúcida y muy valiente y que ha ejercido estas cualidades en las últimas semanas cuando se llevó a debate la cuestión de revocar o revalidar el convenio entre el Estado paraguayo y la Unión Europea. Senadora Blanca Ovelar, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Quique. Buenas noches a la amable audiencia del tablero. Pensaba a propósito de esta situación en Palestina, en lo que queda de Palestina, entre las muchas cosas que nos llegan a través de la inmediatez de las redes, cómo una maestra se convierte en una persona que acepta su destino y que puede llegar a ser la próxima víctima fatal de un conflicto, pero sabe dónde está el lugar de su deber y a pesar de todo está en aula y es mucho más que una maestra, es una madre, es un consuelo, es muy doloroso pero es muy real y está sucediendo en este momento, doctora. Sí, realmente conmueve demasiado eso que sucede allí. Hay un desequilibrio enorme entre las fuerzas de dos estados que se disputan milenariamente desde los orígenes de la historia y sin embargo esta presencia del grupo terrorista como que enturbia todo y queda muy claro allí que los israelitas que son los dueños, los judíos que son los dueños de la plata del mundo, tienen todas las de ganar, van expandiendo, no han respetado nunca los límites establecidos, van expandiendo. Y yo creo que van a terminar de desplazar totalmente a Palestina de su tierra. Yo creo que eso va a suceder más tarde o más temprano. Yo visité Israel hace muchos años, era viceministra de Educación. Me invitan para recorrer y hacer una misión de decanos de educación de Latinoamérica. Fuimos a conocer todas las iniciativas que tenían en el ámbito de la educación. Un Estado que tiene su historia, es admirable, pero yo no estoy de acuerdo en el tratamiento de esta relación con Palestina. Realmente me duele, es una relación muy desigual, muy dolorosa, que haya ese grupo terrorista no puede enturbiar la situación de tal modo que se vuelva una ofensiva que mate a tantos civiles, a tantos niños, a tantos indefensos. Me parece ese un genocidio atroz. Y si ellos vivieron eso en su historia, ¿cómo ellos pueden volver a transitar ese camino como protagonistas ya provocando el genocidio a otros grupos? Yo en aquella ocasión, en una de las conferencias que tuvimos en la Universidad Hebrea de Jerusalén, le dije al profesor, era un profesor de Harvard, y les dije, ¿nunca ustedes pensaron en buscar un mecanismo nuevo de relacionamiento con el pueblo palestino? No puede en base a una cooperación, ustedes tienen un desarrollo que ellos no tienen, no pueden en base a la cooperación crear un mecanismo de sobrevivencia, de convivencia, con solidaridad recíproca y respeto, atendiendo la historia, los orígenes, toda la connotación que tiene el origen de ese pueblo
y las disputas que hay históricamente. Y yo recuerdo que me miró perplejo casi con odio, ¿verdad? O sea, no sé si fue tan mala la traducción, porque yo hablaba en castellano y él hablaba en inglés, que los intérpretes no sé cómo habrán traducido, pero él se molestó casi por la pregunta. Y le hizo una pregunta radical. ¿Acaso no puede cambiarse el signo del vínculo? ¿Por qué tiene que ser siempre en función a la guerra? El vínculo puede ser en función a la solidaridad, al trabajo compartido. Son seres humanos, comparten esa posición en el planeta. Realmente todos son ellos paisanos de Jesucristo, ¿verdad? Ambacetereí es para mí es un dolor y digo, Dios mío, ¿de dónde se remonta toda esta historia que muchos entienden como un origen allá desde el propio inicio de la historia? Sí. Doctora Ovelar, es curiosa la posición del Estado paraguayo, la posición presente del Estado paraguayo con la reafirmación de la mudanza de la Embajada de Paraguay a Jerusalén y ese voto en contra de la representación paraguaya ante la ONU pidiendo un alto el fuego humanitario en la Franja de Gaza, uno de los pocos países que votó en contra. No entendí yo sobre tampoco todo eso. porque yo no sé si está tan mal aprendida la historia por parte de quienes hoy ostentan posiciones de poder en el gobierno que no piensan que en el 1870 nosotros éramos los palestinos, nosotros éramos el pueblo a ser exterminado. Y hoy Brasil simplemente cambió su manera de resolver el mismo problema. La colonización brasileña viene avanzando hacia el oeste lentamente, llegarán al Pacífico en 200 años, 300 años, y lo harán pasando por territorio paraguayo. Sí. Vaya uno a saber qué está en la cabeza de Itamaraty, que seamos un Estado asociado, que seamos una nueva provincia. Sin duda no somos en la lista de Itamaraty el tema más importante. Ellos tienen hoy vínculos impulsados en África, trabajan en líneas de cooperación. Nosotros somos un vecino pobre que molesta y yo creo que no es fácil la configuración de un nuevo orden mundial donde históricamente lo que uno ve es que los países preponderantes y grandes hacen lo que quieren. No respetan el multilateralismo, sufre una creciente erosión. El multilateralismo como una organización solidaria de un mundo que si no encuentra mecanismos de construcción de una solidaridad intelectual y moral es inviable en el futuro, porque la polarización que existe, la diferencia que existe, la concentración tan alta de los ingresos por el 1% del planeta frente a un tercio del planeta que sufre miseria, exclusión, discriminación. Realmente si miramos la profundización de la diferencia entre los estados y al interior de los propios estados en la sociedad, nos tiene que mover a pensar en que se tienen que encontrar caminos de solidaridad. Para mí es el fracaso de la Ilustración, el fracaso del iluminismo que nos prometió que cuando pudiéramos ser capaces de hacer uso de la razón en el ámbito público y privado y superar nuestra minoridad, valiéndonos de nuestro propio entendimiento, construiríamos una sociedad en paz perpetua para siempre. ¿Y cuántos años pasó desde esa tesis de Kant que cambió la historia de la humanidad y a través del cual entramos de lleno en la era moderna, ¿verdad? Sin embargo, está descubierto que no, cada vez más hay lados oscuros de la mente humana que promueve todas estas historias dolorosas y uno se pregunta dónde se falló. Allí hay una tesis también de otro alemán muy clara que plantea la superación de esa crisis del iluminismo, porque no existe la capacidad individual de autoconstrucción, sino que tiene que hacerse en un contexto social, y entonces él habla de la acción comunicativa. El que quiere resolver ese tema y plantea es Jürgen Habermas. Habermas nos dice, está bien,
los límites de la razón y el uso del raciocinio y la mayoridad mental es clave, pero eso se da en el marco de una sociedad. Y esa sociedad tiene que, en base al diálogo razonado y a la acción comunicativa, construir el entendimiento, esa ética de mínimos para convivir. Y ahí está el fundamento de las democracias. Por eso yo digo que alguien que quiera de lleno militar en la democracia tiene que entender la tesis de Habermas. Debería empezar por la Escuela de Frankfurt. Tiene que empezar por la Escuela de Frankfurt. En verdad, Habermas ha sido el único que ha pedido perdón por el Holocausto. Ha sido el único, porque en verdad la Escuela de Frankfurt tiene dos momentos, y Habermas es el cerebro en la segunda etapa de la Escuela de Frankfurt. Y realmente la Escuela de Frankfurt ha sido clave para promover una filosofía crítica que revisa los sistemas en el mundo y ve todas las barbaries de los autoritarios, de los déspotas, de Stalin, de todos los que han sido bárbaros en el mundo y han promovido el sufrimiento y el dolor. Bueno, yo lamento hoy lo que sucede en la Franja de Gaza. Parecería ser que es muy lejano, pero es la sociedad humana. Y realmente lamento la posición de Israel, que teniendo la historia que tiene. No hace mucho vi la película Éxodo de León Uris, llevado al cine. Yo había leído en mi juventud el libro. Y vi la película con Paul Newman, joven, llevado al cine, y vi la sensación que se creó ante el voto de Paraguay. En esa película transmiten en un barco donde estaban refugiados judíos la sensación, porque el voto de Paraguay fue determinante claro, para la creación del Estado de Israel. Y fue impresionante eso, realmente 1947, escuchar hablar. 1948. 47, sí, 47, fines del 47, inicio del 48. Y lo que me llama la atención es, les invito a ver, hay que ver esa película, que se menciona en la película, que es una síntesis de la síntesis de lo que es la novela de León Uris, que tenía 1000 páginas. Yo recuerdo que leí en 2 días y medio, casi se me reventó el ojo, porque tenía que devolver el libro. Ahora, volviendo a la cuestión palestina, ahí en el momento del nacimiento del Estado de Israel, la tesis era un territorio, 2 naciones. Sin embargo, el que gana estatus de nación es Israel, y Palestina queda definido como un territorio. Sí. Y eso hace que hoy haya una invasión por parte de un ejército. En su tierra. Los palestinos son parias en su tierra, tienen menos desarrollo, Yo creo que Israel apunta a la exterminación del pueblo palestino. Y que eso sucederá, no sé, a no ser que se reorganicen los polos de poder en el mundo y sienta que hay un respaldo a ese pueblo, pero así como hoy están arrasando después del ataque de estos criminales. Para mí esto es como un escenario que tenían calculado, un escenario probabilístico y que se dio. Sí. Si llega a suceder esto, vamos a usarlo como un acelerador de nuestro proceso de colonización. Asimismo, a mí me queda clarísimo que este es el pretexto perfecto para acelerar eso que está en el plan de ellos. Es clarísimo. No hace falta ser muy inteligente. A medias nomás hay que leer la historia para tener claro eso. Nos acompaña, amigos, la senadora Blanca Ovelar, que fue una de las voces más potentes, más emocionantes de la sesión de mitad de semana, sesión de carácter extraordinario que tuvo el Congreso Nacional, discutiendo la continuidad, revalidación del convenio entre el Estado paraguayo y la Unión Europea, o en contrario sentido, la revocación del mismo. Vamos, por favor, al momento, una síntesis de la intervención de la senadora Ovelar. Si alguien sigue nuestra sesión y trata de entender lo que hablamos, yo creo que estará perplejo. Estará perplejo porque yo he tratado de escuchar a todos y tantas contradicciones, tanta perplejidad ante un tema que ya se ha debatido. Por eso en el periodo anterior nos hemos opuesto a que se trate antes de las elecciones, porque claramente había un interés electoral. Finalmente, cuando
se trató, hemos rechazado. O si no, ¿qué me dicen, compañeros, de que cada día, hoy en el Paraguay, nacen 2 bebés de madres de 12 a 14 años? Toditos los días en el Paraguay nacen 2 niños de madres de 12 a 14 años, producto de la violencia sexual, producto del abuso. Y una de las cosas que se especuló bastante en este relato fue el tema de con los niños no nos metamos, cuidemos a nuestros niños. Yo quiero invitarles, colegas, que cuidemos a nuestros niños. Ustedes saben que cada año nacen en el Paraguay 40.000 niños en los hogares de extrema pobreza. Si no hacemos nada por ellos, solamente el 2%, o sea, 800 niños de esos 40.000 van a terminar la secundaria. Queremos a los niños, les invito a que transformemos el presupuesto y demos 100% de lo que necesita el PANI. El PANI es el programa de alimentación y nutrición integral para niños en primera infancia y está a cargo del Ministerio de Salud Pública. Compañeros, revisen el presupuesto, esa plata alcanza para 1/4 de los niños que necesitan. Y respecto a las cuestiones que se denominan ideología de género. En primer lugar, es muy discutible que sea una ideología, porque una ideología tiene un cuerpo. Lo que se habla es de enfoque, enfoque para luchar por la desigualdad. Y en ese marco surge todo el debate de los que tienen opciones sexuales distintas. Tenemos que promover una sociedad tolerante y respetuosa hacia la individualidad. ¿O qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a promover la discriminación y el odio? Necesitamos criar a nuestros niños. Eso no quiere decir que se les va a enseñar a ser homosexuales, como dijeron en el relato que he construido en este tema de este programa de la Unión Europea. Y aborrecemos profundamente el relato intencionado, interesado, sesgado, que deliberadamente engaña. Está el que puede engañar por ignorante y puede tener una posición equivocada porque le falta información, pero el que lo hace deliberadamente me parece malo y mucho más cuando eso se quiere utilizar de manera no honesta en un proceso electoral. Así es que, compañeros, sobre este tema dijimos todo. La bancada B, los 4 integrantes, estamos por el rechazo a la derogación del convenio. Muchas gracias. Doctora Ovelar, esta no es una posición de estreno para usted. La escuchamos casi predicando en el desierto, incluso en el periodo anterior, ya trabajando el mismo tema. Sí, Quique. Nosotros ¿Vino percibimos. No, yo acá estoy nubilada, estoy ¿verdad? Escuchando demasiado bien hablar. Blanca Margaret Thatcher, cambiaste tu peinado. Como Margaret Thatcher. ¿Y ella no es Blanca Margaret Thatcher? No, ella es Blanca Margarita Ovelar. Y bueno, pero a la misma autoridad, la misma presencia, espectacular cómo habla. Demasiado yo te envidio, te admiro y te agradezco, ¿verdad?, que estés acá en nuestro programa. Te agradezco. Una cosa nomás, yo escuchando, ¿verdad?, lo que ella dice. ¿Estás cómoda, doña Limpia? Yo estoy cómoda siempre en nuestro programa. Yo digo un nomás. mes después yo me pregunto si vos saber para qué sirve ese palo que tiene un cepillo allá Eso yo abajo. cuando tengo ganas limpio y cuando no, hay cosas más importantes. Jesús lo dijo, que limpie la otra que escuche a quien tenga que escuchar. Y yo, Blanca, le quiero escuchar porque eso que dijiste, yo digo nomás, ¿verdad? Qué lástima que no ganaste la otra vez, porque si una mamá es presidenta, jamás va a faltar comida para esos niños. Nosotros fabricamos comida para nuestros hijos, Quique. Perdimos una gran oportunidad de que se baje la pobreza en Paraguay. Eso y nomás te quiero decir. Doña Porque Limpia, cómo pico van a ir a estudiar esas criaturas que no tienen un pan. Hay niños que no tienen. ¿Cuál es el porcentaje de niños que se van a dormir Doña sin Limpia, nada en tus su hijos panza? estarían mejor alimentados si vos gastases menos en maquillaje. Mañamina, vender o Perdón, pero yo tengo gente que me auspicia aquí que ni un gastar yo en mi maquillaje aquí, que perdón. La comida para mi hijo no se toca, pero quiero saber nomás si está de acuerdo con eso, que si una mujer es presidenta no va a faltar comida para la panza de la criatura.
Y hasta cura ya hemos probado, así es que nos toca probar ahora una nueva. Vos, Pico, ya probaste cura. No, hemos probado como paraguayos como Me presidente. asustaste, Blanca. Dije, entró en confianza. Me asustaste, No, como presidente ya probamos. Digo en el país como autoridad. Probamos de todo. Es hora de Tuvimos probar ya algo un que, cura es, también. algo que sea útil. Es hora de probar. Así es mismo. hora. Es hora aquí que eso nomás yo quería. De Vamos a seguir con el core programa. votaste, era multatas y nada. Vos votaste, vos tenés una pinta que votaste, vos Yaminal. Disculpa. No. Yo voté. El voto fue privado, ¿verdad? Privado es el voto. No vaya a ponerle incómoda a El nuestra tuyo debe invitada ser aquí. privado de inteligencia, señal limpia. Yo soy inteligente. Deja continuar, por Sí, favor. yo dejo. Bueno. ¿Qué, ¿Pero querés que me vaya o me puedo quedar? Sí, ¿Querés que me.? Ah, sí, jabón de puré. y bueno, entonces, ya que así me tratan, verás, yo siento cuando no soy bien recibida. Bueno, se fue Ña Limpia y nosotros vamos a una pausa y a la vuelta vamos a sumergirnos en la materia en la cual la doctora Blanca Ovelar es probablemente la mejor compañía que podamos elegir para comprender la dimensión de los desafíos de la educación en Paraguay. Todas esas horas que le dedicó el gobierno, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, a discutir esta historia, este gas de los presuntos contenidos peligrosos del convenio con la Unión Europea, si los hubiésemos puesto al servicio de comprender cuáles son las prioridades, dotarla de contenido presupuestario y hacer todos los procesos, probablemente estaríamos mirando con un poco más de optimismo al futuro. Entraremos en esos detalles a vuelta de la pausa. Amigos, continuamos en esta entrega del Tablero Dominical y suena de fondo La Galopa Campestre de Santiago Benítez Morel, hermosa canción paraguaya contemporánea que elegimos para identificar musicalmente a nuestro programa. Nos acompaña en estudios la senadora nacional Blanca Ovelar, ex ministra de Educación, y vamos a entrar en el tema educación. Mostremos este cuadro, por favor, para tener una referencia, una respuesta por parte de una persona tan experimentada y con tanta información fresca también. Este es un cuadro que viene de un documento muy reciente y de mucho valor, el Informe sobre Juventud en el Paraguay, elaborado por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Educación, inasistencia escolar, aumenta con la edad, mujeres rurales las más afectadas por problemas económicos y del hogar. Esta es una tendencia estadística que en la medida que viajamos hacia la periferia y vamos hacia el interior, las exclusiones siempre tienen rostro de mujer, doctora. Sí, en gran medida. Esa es una tendencia en el mundo. De los 800 millones de analfabetos del mundo, 2/3 son mujeres. Así es que es más fácil en cualquier sociedad por la falta de igualdad. Nosotros no tenemos problemas en el Paraguay en el acceso. Hay sociedades que enfrentan problemas en el acceso porque no le mandan a la niña a la escuela, que queda hacer los quehaceres y al varón lo envían. Nosotros no tenemos problemas en el acceso. Desde un inicio, antes de la reforma, ya el acceso estaba casi paritario. El acceso a la escuela primaria. Por otra parte, una buena noticia para Paraguay es que nosotros avanzamos rápidamente hacia la paridad en cuanto al acceso a la educación superior. En el año 67, no tengo a mano el dato, pero tengo más o menos en la memoria,
En el mundo, por cada 100 universitarios había 35 mujeres. Por cada 100 varones, 35 mujeres. Eso se duplicó para el año 2000, creo que llegamos a 70, y actualmente, de acuerdo a las últimas estadísticas que miré del sistema WEI, tenemos en el mundo 78 mujeres por cada 100 varones en la educación superior. En el Paraguay tenemos más. Tenemos 84 aproximadamente. Nuestra estadística es aproximación porque es indirecta. Las universidades, en el marco de un entendimiento y de la ausencia de un Estado que conduzca esa estrategia educativa y ese nivel educativo, las universidades niegan datos al Estado. Ellos no cuentan quiénes son, dónde están, qué estudian, qué edades tienen, en cuánto tiempo se reciben. Todos esos datos, ellos dicen, nosotros tenemos autonomía, no tenemos por qué dar al ministerio. Y eso se tiene que resolver ahora. Eso nos conduce a un tema interesante que usted también había planteado, doctora Ovelar. La necesidad imperativa de que el Ministerio de Educación recupere la rectoría de la educación, que haga valer las plenipotencias que tiene en el CONES, en el CONEC, en la ANEAES, en el CONACYT. Sí. En la educación superior, hace mucho el MEC perdió la rectoría. Con la ley 888 ya el ministerio era parte del Consejo de Universidades. Y luego se crea en el 93, se sanciona la ley 136, y allí definitivamente se excluye en el artículo 8 de la ley 136 de universidades, que es anterior. Después vinieron las modificaciones de marco que la empeoraron. Pero esta ley 136 del año 93 es anterior a la legislación que tenemos ahora, y ella solamente mencionaba en el artículo 8 al Ministerio de Educación y decía: el título profesional habilitará al ejercicio. El título profesional, no tenemos colegiado, el título habilitará al ejercicio una vez registrado en el Ministerio de Educación. Es el único punto donde le menciona al Ministerio de Educación esa ley. Yo creo que eso se hizo de propósito. Entonces el Estado está ausente y esto creció. Nosotros teníamos una universidad, la Universidad Nacional de Asunción, que justamente en el afán de ser más incluyente, expandió sus sedes en 12 sedes, sus sedes o filiales en 8 departamentos. Luego en los 60, en el 65, se crea la Universidad Católica. Pero cuando llegan las libertades públicas, cae la dictadura, empieza el proceso de transición, allí empezó otra historia y se empezaron a habilitar universidades privadas. Yo no tengo nada en contra de las universidades privadas. Hay países donde hay una contribución genuina en favor de la ampliación del acceso a las universidades privadas, pero en el marco de una regulación y de un control donde se ponga con claridad el interés superior de la educación como bien público como primer punto. Nosotros tenemos eso hoy todo desvirtuado y hay una demasiadas distorsión universidades espantosa. de fachada. Quizás Así Sudamericana mismo es un ícono, pero junto con ella hay decenas. Así mismo. Doctora, el proyecto del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el ejercicio 2024 tiene una torta básica que es de esta manera, si podemos ponerla al aire. Educación en general 39%. ¿Ese es un promedio histórico vegetativo? ¿Hay un incremento? No, educación no tiene 39%. No puede Educación en general 39%, salud 19%, seguridad nacional 8%, seguridad interior 13%, judicial 9%, legislativo 2%, otros 10%. Gasto salarial por sector, es otro concepto. Pues es gasto salarial, porque la educación, de acuerdo a la ley, la educación tiene que representar el 20% del presupuesto general de gastos de la nación. No alcanzó nunca. Nunca alcanzó, siempre 16, 17%. Y decían desde Hacienda, entonces, de que los programas educativos de los diferentes ministerios hacía que se llegue a ese 20%, pero 20% del presupuesto general de gastos de la nación debe ser para educación. Y no alcanzamos, hay muchos gastos y no llegamos al mínimo que se requiere como piso
como parte del Producto Interno Bruto. Con la presión tributaria que tenemos es imposible alcanzar un piso del 7% del PIB para educación. Hay demasiadas necesidades. Y Es como una especie de círculo vicioso también. En la medida en que no mejoramos capacidades de la educación, no vamos a generar mayores ingresos. Así mismo. Es casi como el huevo y la gallina. Nosotros necesitamos invertir más en educación. Necesitamos poner mayor infraestructura para el conocimiento. Laboratorios, conectividad, formación de profesores, vincularlas con la cultura, con el deporte, para promover realmente una formación más integral. El concepto reducido de la educación, de entenderla solo como la creación y acumulación de capital humano para el trabajo, es una visión de lo que surge con la teoría del capital humano, pero es absolutamente insuficiente, porque es cierto, tenemos que formar la fuerza laboral. La competitividad de la fuerza laboral absolutamente se afecta desde la educación, porque la educación es mucho más que eso. Es también para el ejercicio de la ciudadanía, es también clave para el mejoramiento de la equidad social. La única política social Es decir, en cuyo ese concepto desarrollo... no hay lugar para los poetas. Y tiene que haber porque nosotros necesitamos, no es solamente ciencias instrumentales, necesitamos de la filosofía, necesitamos de la literatura, necesitamos... hay un texto fantástico de un educador, filósofo, pedagogo, escritor, la verdad que él es más filósofo italiano, contemporáneo, que enseña en una universidad italiana, pero es invitado en las universidades más renombradas del mundo. Se llama Nunzio Ordione. Hay que verlo. Escribió un libro que dice La utilidad de lo inútil. Y en esa utilidad de lo inútil desarrolla todo un relato fantástico sobre lo que significa eso que parece para muchos es inútil. Para muchos ministros de Hacienda, que creen que todo es solo lo utilitario, lo instrumental, que es clave para nuestro desarrollo. Pero lo que quiero decir es, la educación no es solamente para promover la fuerza laboral, es para hacer personas, para construir una sociedad más equilibrada, más igualitaria, con capital social, donde haya más confianza mutua, donde haya realmente la posibilidad de la asociación con el otro. La educación es la única política social cuyo desarrollo permite simultáneamente la competitividad de la fuerza laboral, el ejercicio de la ciudadanía y la equidad social. ¿Qué esperanza tiene el pobre de salir adelante, de ascender en la escala social, de dejar atrás la pobreza, de poder gozar de los beneficios de la cultura si no es a través de la educación? Solo si tiene alta escolaridad y supera la escolaridad de sus padres, traspasa la secundaria, va a la universidad, y a una universidad que sirve, ¿no? Una universidad que no le enseña a leer siquiera, ¿verdad? Entonces la educación es la herramienta esencial. Y yo creo que tenemos que matarnos por la educación, porque a mí me asombra y me duele cómo tan fácil es engañar al pueblo. ¿Cómo se le engañó con este tema del convenio de la Unión Europea? Porque hay gente increíble, fanatizada en extremo, profesoras jubiladas, que porque no quería tratar, porque me oponía a que se trate antes de las elecciones y porque dije que no hay que derogar el convenio. Por ejemplo, a mí me dijeron de todo, estás en contra de la vida y la familia. ¿Cómo me pueden haber dicho alguna gente eso? ¿Cómo pudieron haber pensado? Gente que estudió en la universidad. Porque el planteamiento es muy... El planteamiento es muy básico, muy primitivo. Sí, muy primitivo. De alguna manera nos remite también a ese discurso radical de Efraín Alegre en campaña que decía patria o mafia. Si no estabas con sus ideas, vos eras la mafia. Sí. Y no es así. No es así. Realmente yo pienso que necesitamos trabajar mucho más la formación de la conciencia de nuestros ciudadanos. La educación es la clave. Si tenemos una escuela amplia, acogedora, que ayuda a cada individuo
a ponerle un proyecto de vida en su cabeza. Si para eso no sirve para nada la escuela. Yo eso le suelo decir a mis alumnos en el doctorado. Porque muchas veces la escuela justifica todas sus falencias en la familia, en las limitaciones, en la pobreza, en la falta de recursos. Y le dije, a pesar de todo ello, nosotros tenemos que ser capaces de poner un proyecto de vida digna en la cabeza de nuestros alumnos. Si no salen de la escuela con una idea clara de su proyecto, si salen tan perdidos que no saben qué hacer y después son pasto fácil para que cualquier delincuente los arrastre o cualquier idea los fanatice, entonces no hemos hecho nuestra tarea. Ese es el nivel en el que solemos discutir con los alumnos, porque yo ejerzo la docencia en el doctorado y en la maestría en educación en la Universidad Nacional. Y estoy siempre en contacto con los docentes en ejercicio y hablamos de eso. La educación tiene que ayudar a poner ese proyecto de vida. Y la escuela no puede poner pretextos de que porque es pobre, porque le falta materiales. Independientemente de eso, claro que eso hace mucho más difícil la tarea. Hace mucho más cuesta arriba. Pero necesitamos luchar denodadamente como educadores, desde la palabra y el ejemplo, para poner en la cabeza de nuestros alumnos un proyecto de vida. Y en ese sentido, Quique y amable audiencia, o cañen baité la pelota de unas cuantas gente. O cañen baité, no entiende billetero japonés, no entienden lo obsceno de lo artístico, se van a hacer bailes obscenos con sus alumnos, no. Hay muchísima gente a la que toda esta avalancha de realmente de fluidos, claro, nuevas normalidades digitales, aparentes. Estos flujos electrónicos globales no solamente enmarcan la historia de los individuos y el relato de lo social, no solamente enmarcan, la configuran y son determinantes en su construcción. Entonces, en ese marco no es fácil, la tarea hoy es mucho más demandante para los maestros. Me decía hace poco un colega, Blanca, ponete un poco en mi lugar. Tengo que enseñar física a 40 alumnos de primero de la media a las 2 de la tarde en una escuela en Ñemby, donde solo hay 2 ventiladores que giran ahí. Ahí ellos vienen del recreo y yo les tengo que hacer pensar en física, donde hay niveles de 2 y 3 vueltas de abstracción que tienen que hacer. Dificilísimo. Alumnos desconcentrados, no se desprenden del celular, están demasiado bombardeados por centros de dispersión del interés que forma parte de estos flujos electrónicos globales que forman parte de su vida, de su individualidad. Y que pareciera que los logros trascendentes en la vida no pasan necesariamente por la meritocracia educativa. Demasiados ejemplos en la sociedad nos dicen que, bueno, que parece que el paso y el gasto educativo no es la clave. Doctora, ¿qué piensa de...? A mí me da la impresión, me encantaría decir, bueno, la batalla definitiva en el tema Unión Europea terminó con la ratificación del convenio. Este tema de que un libro promovido por estas iglesias neopentecostales está siendo utilizada bajo un plan piloto y que hay un plan de capacitación / adoctrinamiento muy intenso y muy extenso de docentes en todo el país por parte de estas mismas carpas evangélicas, pareciera ser que simplemente cambiaron la estrategia y van a lograr introducir libros de textos con contenidos sesgados por su mirada religiosa y con la complacencia y aplauso del ministro de Educación. La verdad es que son tiempos tan difíciles porque el Estado es laico, la educación paraguaya es laica. Eso no quiere decir que nosotros vayamos en contra de los hábitos que existen, por ejemplo, en las escuelas de rezar. Yo nunca me opuse y nunca prohibí. Porque si eso tampoco promoví, porque tengo conciencia de lo que significa un Estado laico. Un Estado laico es un Estado que está exento de adoctrinamientos religiosos, porque desde el momento que uno opta por uno, excluye a otros. Y como el Estado es de todos, y ahí tiene que caber la pluralidad de los paraguayos,
Entonces el Estado laico es una educación laica basada en la ciencia, basada en las ciencias de la educación, en el conocimiento riguroso de la realidad, en el respeto de los valores fundamentales expresados en nuestra Carta Magna y expresados en todos los acuerdos internacionales que hemos hecho, que sin duda forman parte de nuestra legislación positiva, como los derechos humanos, el derecho de los niños, los derechos a la educación. Entonces, en ese marco, nosotros tenemos que hacer la educación con la mayor cientificidad. La mayor cientificidad es apelar a la ciencia para explicar los fenómenos de la vida, de la naturaleza, del universo. ¿Cómo vamos a entender el universo? ¿Desde la superstición y los dogmas o desde la ciencia? La ciencia. La ciencia, por eso estudiamos las disciplinas, tratamos de actualizar el marco de los conocimientos teóricos de las disciplinas. Me decía una profesora de ciencia, necesitamos realmente tener mecanismos activadores que permitan que el currículum esté alerta de todos esos cambios. Cuando iniciamos la reforma hablábamos de 3 reinos. Cuando yo estaba en la escuela, el reino animal, vegetal y mineral. Así enseñamos a los niños, después eso fue cambiando, porque se descubre todo el reino de los hongos, de los fungos, y ya no es solo un reino, ¿verdad? Entonces, la ciencia va avanzando. Cuando estudiamos la teoría de Mendel y estudiamos todo lo referido a los genotipos, fenotipos en la biología, hoy sabemos que desde el descubrimiento del genoma humano hay muchísimos nuevos saberes que se incorporan en los libros de biología. Estoy hablando de la educación sustentada en la ciencia. Nosotros tenemos que dar el conocimiento riguroso. El conocimiento cotidiano, las creencias, eso queda en la sociedad y probablemente forma parte de ese currículum oculto de las prácticas sociales en el marco de una escuela, pero el contenido riguroso curricular, el contenido explícito es ciencia. Entonces ahí no caben las supersticiones ni los dogmas. Pareciera... Respeto, una acotación importante. Respeto a las escuelas confesionales. En todos los estados existen escuelas confesionales. Existen escuelas católicas, existen escuelas evangélicas. Pero estas tienen esa etiqueta. Entonces el padre que lleva a su hijo en esa escuela es porque ya sabe y porque cree y quiere. Pero la escuela pública debe ser una escuela laica. Doctora, se conoció una fotografía que queremos compartir con los televidentes, esta donde se ve al presidente de la República, su comitiva, el propio ministro de Educación compartiendo una actividad en el Centro Familiar de Adoración. Ahí está, a la izquierda del presidente Peña, la viuda del pastor Abreu, que parece que ahora encabeza esta congregación religiosa, en lo que me conduce a pensar que esta relación, no sé si es una especie de gesto indemnizatorio, ya que no te pude dar la revocación del convenio con la Unión Europea que te prometí en campaña y ahora la realidad es diferente. Había sido, no se puede darle una patada a un convenio que tiene ese rango y dañar nuestra relación no solamente con los 27 estados de la Unión Europea, sino dentro de ellos a algunos de los mayores cooperadores, como el caso de la cooperación española, por ejemplo. Y se da esto, que si ponemos en la balanza de la lógica, decir, bueno, parecía que algún componente del convenio con la Unión Europea no era bueno para la educación paraguaya, tampoco podría ser bueno sesgarlo por la vía de la religión, ya que están turbinando este libro de las 12 ciencias. Y yo dudo mucho de que, a pesar de que el ministro Ramírez dice, no, esto se va a revisar todavía, vamos a ver si conviene o no, con la potencia que tiene la propagandización y la amplitud del operativo, difícilmente se apeguen de la... Este libro lo vamos a tener en el kit escolar el año que viene, doctora Ovelar. Y yo espero que no, que los libros no sean provenientes de ninguna religión, que sean más asépticos en ese sentido. La educación laica eso lo exige, ¿verdad? Reitero que la escuela católica, la escuela evangélica puede hacerlo desde la fe, pero
esa confesión de entrada y esa identificación se hace en el marco también del pluralismo, de una sociedad amplia y pluralista donde caben todos, ¿verdad? Pero la educación tiene que promover el conocimiento de la ciencia. A ver, acá tengo a la vista, quiero confirmar por favor, Marcelo, ahí está, parte de la versión familia del libro de las 12 ciencias que caracterizan, por ejemplo, los rasgos que diferencian, según la señora Turriaga, a los niños y a las niñas. Y dicen que los niños controlan mejor la musculatura larga, brazos y piernas. Es decir, que nuestra gran atleta Camila Donatella Pirelli, según Turriaga, es un hombre, porque tiene un enorme dominio de sus brazos y piernas y es un atleta de competencia internacional. Es decir, vemos en este libro rigideces que no se compadecen con la realidad y sobre todo con el gran viaje de la mujer, de ir conquistando espacios, de llegar a tareas inusuales. El otro día en el programa le entrevistábamos a una trabajadora de la construcción que había ganado un concurso de destreza en el manejo de una máquina de construcción muy compleja, una topadora electrónica, y bueno, la señora estaba ahí y ganó, era la mejor entre sus pares y sus pares eran todos hombres. Así que este tipo de descripción rígida de la mujer es tierna y el hombre es duro, no sé de qué sirve en el discurso escolar. Es la antítesis del enfoque de género. El enfoque de género es justamente sacar ir superando esa carga cultural en contra de la mujer, de menoscabo a la mujer asignado al rol, ¿verdad? El rol femenino, ese rol de mujer que cumple en la sociedad está limitado, porque hay cosas que no son de la mujer, porque no puede manejar un avión, porque la mujer en Arabia Saudita no puede manejar un auto, para llevar a su hijo a la escuela no puede hacer, ¿verdad? Entonces, ese es el enfoque de género, ¿verdad? Esa es una lucha de toda la humanidad por conquistar cotas de mayor igualdad y equidad en el trato a la mujer. Entonces, yo si voy a darle gradientes del crecimiento y características de las niñas y los varones, voy a remitirme a Hessel, ¿verdad? Voy a tomar el libro de psicología de Hessel, que habla de la psicología evolutiva y ahí tiene que ser en función a la ciencia. Un ratito y te nomás te quiero preguntar, porque es sobre este punto lo que yo te quería preguntar algo. El rol de la mujer. En el mundo luego nosotros ya atrás, relevada, empujada. En Paraguay sí que ni qué decir. Y yo quiero saber, hace rato estaba diciendo que en 2 días leíste un libro. 3 hijos vos tenés. Te voy a atajar tu escoba si tú empezás con las 2 manos. Gracias, por fin un hombre proactivo que hace un poco algo útil. Pero si vas a atajar, si ya podés barrer de paso, va a ser mejor. Porque ellos creen que nos hacen un favor. ¿Verdad que ellos creen que me hacen un favor, Mina? Permiso, Quique, quiero preguntarle algo a ella. ¿Cómo haces para ser mamá, esposa, maestra y otra vez tener un rol en la política paraguaya? ¿Cómo te abrís carrera con gente que cree que atajando tu escoba te hace un favor? Porque de verdad yo creo que hay muchas mujeres que tienen ese liderazgo acá, pero con todo lo que tenemos que hacer en el día, ¿a qué hora picó? Entonces si podemos sola, pedimos ayuda. ¿A quién le pedimos ayuda? Nos cuesta más. A las mujeres tenemos que hacer acopio de una gran entrega en lo que hacemos para cumplir todos nuestros roles, ¿verdad? Porque hay roles indelegables en el cuidado de los hijos, pero es importante y yo veo cada vez más la participación del varón, por ejemplo, en la crianza del hijo pequeño. Yo ya soy abuela, mis hijos, todos varones, bueno, 2 de ellos, los mayores. Una de las novedades es que se creó el verbo maternar. Estoy maternando. Yo materno, tú maternas. Sí, porque paternando es otra cosa. Es cuando no te alcanza para maternar. Decía yo que veo a mis hijos, padres, involucrarse desde el primer día en la crianza del hijo pequeño. Y mi esposo también me ayudó, no puedo reclamar, pero en los primeros tiempos no. Él no sabía ni cómo atajar al bebé, ¿verdad? Después de ser más grande, a partir de los 1 año más o menos ya el varón también se hacía cargo, pero al bebé era una cosa difícil de darle al varón porque no sabían cómo poner. Hoy veo a los hombres en ese sentido. Hay avances en nuestra sociedad. Por otra parte, tampoco yo vi en la década del 90, por decirte así, en un bus, un varón con el bolso y un bebecito.
Ahora Generalmente el bebecito es en manos de la mujer. El varón sí, con niños más grandes. Pero el bebé, casi nunca. Y ahora veo, y de repente no veo a la mujer a su lado. O sea, el varón está solo llevando a un bebé. En ese sentido, nos vamos como asumiendo más igualitariamente el rol en alguna medida. Yo creo que es un avance. Pero todavía hay una enorme carga cultural ligado al rol en el que ñandé, plata y apoya, y cuña de diligencia. Sí. Nosotros tenemos que estar para barrerlo nomás, como alguien. Por ejemplo, en la política se hacen reuniones, ¿verdad? Y las reuniones a veces van hasta muy tarde, ¿verdad? ¿Cómo una mujer va a estar ahí en la reunión? Quien sabe, anda por su cabeza, no está en su casa. Entonces, ese es más complicado para muchos maridos. ¿Dónde está su esposa en una reunión? Donde están todos hombres y ya es tarde, ¿verdad? ¿Y algún consejo que le pueda dar? Muy... Algo que vos decís, yo hice esto y me funcionó. Doctora, la representación parlamentaria mejoró aritméticamente esta vez. Hay más mujeres en el Congreso. No estamos muy contentos con el desempeño de alguna, pero hay más, ¿verdad? Y no, estamos igual. No avanzamos de 12%, ¿verdad? Un poco más. Ahora de 45 somos 10 mujeres en el Senado y éramos 8 en el periodo anterior. 2 más. 2 más. Y el tema del voto, ya me gustan las cosas. Me estoy dando cuenta que te estaba... El tema del voto desbloqueado generó una nueva barrera porque parece que el cálculo financiero de una candidatura crece muchísimo más en esta competencia de todos contra todos. ¿Es una barrera más para la llegada de la mujer? Es todavía otro tema para otro programa. Realmente el tema del dinero en la campaña es un tema muy fuerte. Ese tema acá tú ya no es conmigo porque ahí yo ya puedo, me puedo componer si me meto con plata. Bueno, ella es muy gráfica demostrando la problemática de la mujer y los desafíos culturales que tenemos, ¿verdad? Decía Quique que eso representa un enorme obstáculo y por supuesto que una limitación. Si revisamos la ubicación de las mujeres en las concejalías, hay departamentos que no tienen una sola concejala mujer. En las municipalidades ya se usó este sistema y para mí, si bien tenemos no sé cuántas intendentes, el número de mujeres sigue siendo muy por debajo de la equidad de género. Y es difícil imponer la equidad también por una ley. Nosotros acá no se va a aprobar. Cuando uno lucha por la equidad, enseguida los hombres te dicen, pero ¿por qué querés tantas más fulanas? Y te ponen el ejemplo más débil de la participación de la mujer. Entonces, yo le decía a mis compañeros de la bancada me decían, pues Blanca, déjate de joder. Cuando discutimos la ley de paridad, déjate de joder. ¿Qué paridad? ¿Qué queremos? Tantas más fulanas, me decían, y me ponían el ejemplo más débil. Y yo les decía, ¿y no puede ser tantas más menganas? Claro. Para ponerle un ejemplo más fuerte, ¿verdad? Claro. Un ejemplo más representativo. Y no tenían respuesta ante eso. Todavía hay un largo camino en el mundo en relación a la participación de la mujer, pero para hallar justicia necesitamos promover mayor espacio de la mujer. Y para eso necesitamos compartir con mayor solidaridad el resto de los roles para que la mujer también tenga el espacio para poder militar en la política. Doctora Blanca Ovelar, muchísimas gracias por esta visita. Es siempre un lujo poder dialogar con usted. Y el tiempo, a pesar de que es un poco más generoso en el formato dominical, siempre se nos hace escaso frente al gran interés de los temas y de los abordajes que usted le da. Así que felices de haber podido recibirla. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias a la audiencia por este tiempo. Amigos, amigas, vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos desarrollando contenidos en esta edición dominical del Tablero.
Amigos, se agitó el panorama político en Uruguay de una manera que nos concierne, porque el sacudón sísmico pasa por el eje del infamoso narcotraficante Sebastián Marcet. Ustedes saben que dentro del esquema de la infraestructura, hablemos de los edificios, de la infraestructura del Poder Ejecutivo uruguayo está la llamada Torre Ejecutiva, donde en el piso más alto funciona la Presidencia de la República. Y dentro de esa torre, en los distintos pisos, hay distintos ministerios. Y lo que sucedió es que en los pisos inferiores de la Torre Ejecutiva se cocinó la franquicia que el Ministerio de Relaciones Exteriores le otorgó al narcotraficante Sebastián Marcet. Le produjeron un pasaporte, se lo enviaron a Dubái y Marcet, que estaba detenido, pudo salir del país al que había ingresado con un pasaporte paraguayo auténtico pero de contenido falso. Saludos muchachos de identificaciones, Cancillería y todos esos lugares por los que pasa un pasaporte para ser emitido en Paraguay. Marcet tenía pasaporte paraguayo auténtico de contenido falso, es decir, los muchachos de identificaciones de la Policía Nacional le hicieron el pasaporte a Marcet. Eduardo Preve, destacado periodista de investigación uruguayo, nos entrega este informe que nos refleja no solamente el hecho puntual, quirúrgico, microscópico, del otorgamiento de un pasaporte para un delincuente de amplísimo prontuario en Uruguay en particular y luego ya a escala Mercosur e internacional. El caso Sebastián Marcet, que le costó la semana pasada, el cargo al canciller uruguayo Bustillo. Tuvo que salir. Al día siguiente de salir el cargo, el tipo ya estaba visitando la fiscalía. Pero el asunto es que difícilmente en la torre ejecutiva donde funciona la presidencia uruguaya, Bustillo haya hecho lo que hizo o la vicecanciller H haya hecho lo que hizo sin conocimiento, aprobación o pedido del presidente Lacalle Pou. Esta es la crisis más grande de Lacalle Pou y de esto nos habla el periodista uruguayo Eduardo Preve. Uruguay está viviendo una crisis institucional sin precedentes, porque desde el mismo edificio de gobierno, el mismo piso de despacho donde está el despacho del presidente de la República, se trató de interferir en la justicia destruyendo un material que comprometía al viceministro del Interior sobre el conocimiento de un narco que estaba detenido en Dubái, al cual Uruguay le terminó entregando un pasaporte en una reunión que se hizo allí en la Torre Ejecutiva entre la vicecanciller y el viceministro del Interior y el principal asesor del presidente en temas de comunicación y el estratega de su llegada al gobierno. Y según se desprende de todas las comunicaciones que hizo esta persona, Roberto Lafluf, estaba actuando por orden del presidente. Se destruyó material que estaba vinculado al conocimiento del gobierno sobre la calidad de narcotraficante y líder de una organización importante de América Latina y el Caribe de exportación de drogas, de Marcet. Sebastián Marcet era el narco en cuestión. Y bueno, no solo se pidió a ambos funcionarios de jerarquía que borraran sus conversaciones de chat, sino que también se destruyó lo que ya una de las funcionarias había ingresado a una investigación administrativa que se estaba llevando en Cancillería con destino a la justicia, porque la justicia le había pedido información sobre eso. Eso en relación a lo que fue la destrucción de material y la coordinación para evitar que esos chats llegaran a la justicia. Y por otro lado también se supo que en una reunión preparatoria previa a una interpelación que se le hizo en su momento a los ministros del Interior y canciller de Uruguay, como siempre hay reuniones preparatorias previas
de las interpelaciones, de la acción ante el legislativo, se supo también que en esa oportunidad, donde en una reunión donde participaron cerca de 20 personas, todas jerarquías del Ministerio del Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores, se decidió ocultar al Parlamento de forma deliberada la información que tenía en su poder el gobierno sobre los chats, tanto sobre el chat que le había mandado el viceministro del Interior a Carolina H., como la respuesta de esta, donde decía que todavía estaba detenido. Y eso ocurrió un mes antes de que se le entregara el pasaporte a este narco que permitió su salida de prisión. Bueno, ahí tienen, amigos, este informe muy detallado y muy preciso que nos habla de la presunción cierta de que la orden de otorgar un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet puede haber venido del presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Pou. Vamos a analizar en un contexto bien amplio el tema con el doctor Juan Martens Molas, experto en política criminal y una de las personas que con mayor fundamento y con mayor coraje intelectual refiere habitualmente si no la cercanía, la integración plena del crimen organizado en el poder político, un asunto que nítidamente se lee acá en el caso del pasaporte de Marcet, que fue otorgado por el gobierno uruguayo y que le permitió escapar de Dubái para luego ir a Sudáfrica y luego terminar apareciendo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de donde se volvió a profugar. Doctor Martens, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Kike, a vos y a toda la audiencia, a las órdenes. Doctor Martens, esta cuestión es de la cercanía de las mafias operando cerca del poder, de la vulnerabilidad del poder político a la potencia y a la creatividad del crimen organizado para llegar, y un poco las composiciones que se dan y que se sienten que traslucen a través de estos acontecimientos. En esta transición paraguaya de aproximación del poder mafioso al poder político, que antaño decíamos, y usted bien argumenta esa línea de tiempo, que antes los narcos financiaban la llegada de políticos, luego los narcos llegan por sí mismos a espacios de representación y, ¿por qué no? Capaz que alguno diga que bien me sentaría la silla del presidente. En fin, hay un maridaje casi perfecto y una complementación cada vez menos discreta entre el crimen organizado y el poder político, doctor Martens. Ese proceso que describís de una incorporación progresiva de gente vinculada al narcotráfico en los espacios políticos y de poder, en nuestro país está en un proceso de consolidación. Empezó con la captura de gobiernos pequeños, gobiernos locales, y fue extendiéndose sobre el aparato político del Estado, llegando incluso a organismos de alta representación y de poder de decisión sobre los asuntos públicos. Un gran tema aquí es preguntarnos por qué se da este proceso o cuál es la intención que tienen estas personas al tiempo de compenetrarse en el Estado, de ingresar dentro de la estructura del Estado. Y claramente las evidencias nos muestran de que la intención es de amplificar el poder de acción, amplificar el poder y la impunidad, que es el otro elemento, y como son autoridades que dentro del esquema de gobernanza tienen poder sobre otros miembros de la administración pública, inferiores podríamos decirle, pero de rol fundamental, como la Policía Nacional, el Ministerio Público inclusive, y entonces se amplifica realmente esas posibilidades de acción que tienen. Para mí la respuesta un poco va en esa línea, porque si miramos nuestra ingeniería institucional vemos que traslados de policía, traslados de fiscales, enjuiciamiento de fiscales, de jueces, muchas veces está en el poder político, ¿no? En los órganos como el jurado de enjuiciamiento, ¿no? Que con un alto contenido político y la permeabilidad de estos poderes fácticos hacen que precisamente estas estructuras
de poder estén al servicio del crimen organizado, ¿no? Pero es un modo de participación, ¿no? Y el siguiente modo de participación es, efectivamente, no solamente la impunidad, la amplificación del poder, sino que la traba de políticas públicas que tiendan a desarticularlo, ¿no? El bloqueo de políticas públicas tales como la instalación de radares, la compra de radares, compra, instalación de escáneres, o sea, entonces salen ganando por donde lo miremos, porque no solamente amplifican este poder de acción, de actuación, de impunidad, sino que también logran trabar la adopción e implementación de políticas públicas que tiendan a disminuir ese poder. Doctor Martens, sin dudas los abordajes operativos del crimen organizado son muy extensos, como usted bien lo refleja con esta cuestión particular de la renuencia de Paraguay o los pasos lentos y circulares para la radarización del espacio aéreo nacional, por ejemplo, ¿verdad? Y que deben llegarnos por otras vías, por otras fuentes. El intenso tráfico de aeronavegación en el norte del Chaco, por ejemplo, uno de los casos más recientes, doctor Martens, fue la detección de la apertura de numerosas pistas de aviación en las tierras boscosas de áreas protegidas que habían sido adquiridas y que actualmente están en disputa por parte de distintas facciones de la antes conocida como la secta MUN, la Asociación del Espíritu Santo por la Unificación del Cristianismo Universal. Tiene esa enorme extensión de tierras, más de 300.000 hectáreas de bosques vírgenes, donde una investigación de la inteligencia boliviana, la inteligencia paraguaya y que fue filtrada a la agencia Reuters, mostraba la apertura de pistas de aviación, actividades que se hacen con la complicidad de tantas autoridades, pero sobre todo con esta impunidad aeronáutica devenida de la ausencia de control de radares. Y ese lugar es absolutamente estratégico a razón de la distancia de los centros de producción de cocaína. Se disminuyen las horas de vuelo, Quique, entre Paraguay y Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, cuando se tienen pistas disponibles. La otra cuestión importante allí es la cercanía con puertos sobre el río Paraguay y que en este sentido, recordemos, se está convirtiendo la hidrovía Paraguay-Paraná en una de las principales vías de salida de estas mercaderías. Entonces, tener una pista en esa zona del país genera muchas ganancias y facilidades para el negocio. En primer lugar, como ya te decía, por la cercanía por avión de los centros de producción, por un lado, y por otro lado también el acceso directo a los puertos, y entonces estaría ya posibilitando el envío a Europa o a otros destinos directamente desde esas pistas cercanas al río Quique. Doctor doctor Martens, disculpe. Disculpe el error que parece casi un insulto. Querido doctor Martens, esta comodidad con la que el crimen organizado se mueve habla también de la complejidad de su organización y de su capacidad de lectura fina de las muchas ventanas de oportunidad que otorgan los estados, las vulnerabilidades del Estado que a veces son inducidas, ¿verdad? Por ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis en la cuestión ambiental, donde Paraguay tiene un Ministerio del Ambiente y del Desarrollo Ecológico, qué sé yo, el MADES, pero las capacidades operativas del MADES son tan limitadas que prácticamente es un pequeño pasapapeles para la autorización de publicaciones de impacto ambiental y compañía, pero control del manejo de suelo, de la deforestación sistemática que sigue habiendo en muchas partes del país, no tienen capacidad de control. Entonces, ¿tenemos un Ministerio del Ambiente? Sí, tenemos. ¿Puede actuar sobre esos factores que dañan el medio ambiente? No, no puede.
Entonces hay cuestiones que están diseñadas para ser deficitarias, de modo que uno se asombra al principio, pero luego cuando ve la trama, cuando ve las franquicias reglamentarias que hay, uno comprende que o aprovechan oportunidades por una falta de mayor empeño en el diseño de las leyes o influyeron en el diseño de las leyes. Y me refiero, por ejemplo, al hecho de que en un banco que últimamente creció muchísimo en su imagen pública, uno de los bancos más nuevos, se habían detectado curiosas operaciones donde Alberto Ayala Couve, un vector de operación ejecutiva muy fuerte de la banda de Sebastián Marcet, prácticamente en el mismo día retiraba préstamos por cuantías importantes y a la tarde el mismo dinero reingresaba para la compra de títulos de ahorro a plazo fijo. Y cuando entramos en los detalles, decir, bueno, caramba, pero ¿cómo esto no pasó por el arbitrio de la CEPRELA? ¿Por qué no hay reportes de operaciones sospechosas? La explicación que nos vino desde adentro de este nuevo y moderno banco es que ellos no sospecharon de nada porque las transferencias de dinero vinieron desde el resto del sistema bancario y como fueron transferencias electrónicas dijeron, bueno, pero si lo hacen así tan abiertamente, entonces este es dinero limpio. Y no, era dinero de Ayala Couve. Entraba a la mañana como un préstamo y a la tarde por el mismo monto se contrataban inversiones a mediano y a largo plazo. Es decir, tenemos demasiadas ventanas de oportunidad que hacen de Paraguay un espacio atractivo y muy amigable para el crimen organizado, doctor Martens, perdón. Quique, ¿Qué? pero ni yo he de meter la pata así, Quique, no sé qué es lo que te pasa, Popico. ¿Qué o qué tomaste antes de venir hoy, Quique? No, es justamente porque no tomé nada. Porque Limpia. digno de mí es lo que vos estás haciendo. Pedirle perdón a este señor. Bueno, ¿por qué no hay cámara para Doña Limpia? Pero pedirle perdón arrodillado, Quique, una vez se entiende, 2 veces ya es mucho, Quique. El hambre. Espera, señor Martens, la primera vez fue la culpa de Quique, pero la segunda vez si aceptás ya es tu culpa. No sabes ni quién soy, pero te saluda acá, pura limpia Concepción Blanca de Cavalaro. Bueno, está Le bien. asustamos, Le asustamos. Vamos a recuperar la comunicación con el doctor Martens en un instante, pero realmente la potencia de estos hechos que se vuelven transparentes en Uruguay. Hizo en bien Uruguay, en contarte. porque Yo si hay, era él cortaba también. hay periodismo de investigación, de mucha fuerza, de mucho predicamento, y hay mayor transparencia también en las instituciones gubernamentales. Entonces esto rápidamente, la filtración del dato de que el canciller le había sugerido a su vicecanciller que se pierda tu teléfono, como diciéndole, destruí este teléfono para que la evidencia que está adentro no pueda ser accedida. Y la evidencia que estaba adentro era el tratamiento de cómo estaban operando la entrega de un pasaporte para el narcotraficante Sebastián Marcet, que vivió muchísimo tiempo en Paraguay, hasta tuvo el exquisito gusto de jugar en el campeonato de la primera división de ascenso, integrando el equipo titular del Sportivo Capiateño, club cuyo eterno presidente y propietario es el senador Erico Galeano, nada casualmente. No pudo pico jugar en Cerro, así ganaba algo. Digo, checo, gente, por ahí. Ese Martín cortó y te, Quique. Yo sí era él. Sí, yo era él. ¿Y Boche? ¿Y quién no? No, eco para menos. Bueno, el comentario especulativo de Ña Limpia. Vamos a una pausa. Y cualquiera, Quique, cualquiera. Qué bárbaro, qué vergüenza.
El crimen organizado y sus franquicias para operar con el poder. La cercanía del crimen organizado, la facilidad de entrar por alguna ventana para lograr en este caso lo que parecía muy difícil debido a que no estaban pidiendo un pasaporte de manera express para alguien que volaba debajo del radar. Era Sebastián Marcet, con antecedentes por distintos tipos de delitos desde hacía más de 10 o 12 años, es decir, el delincuente uruguayo internacional por excelencia era el solicitante del pasaporte, y ahí en la torre ejecutiva, en cuyo piso más alto está la presidencia de la República Oriental del Uruguay, y con la probable aquiescencia del propio presidente Lacalle Pou, se confeccionó el pasaporte mediante el cual el señor Marcet pudo escaparse de Dubái. Doctor Juan Martens, recuperamos la conversación agradeciendo mucho el valor del tiempo que nos dedica. Este gobierno que tenemos hoy día, que nos ha dado preocupaciones con respecto a las decisiones que ha tomado y preocupaciones que han reverberado en algunas embajadas. Concretamente se sabe que el 9 de agosto, a poco de la asunción presidencial, hubo una reunión entre el embajador norteamericano Mark Osfield, el presidente Peña, el canciller Ramírez y la señora Lea Jiménez, donde el gobierno norteamericano manifestó su preocupación por el nombramiento de el actual ministro secretario de la Senat, el ex fiscal del caso Curuguatí, el nombramiento de Enrique Riera en Interior y el nombramiento de Barcini, persona que tiene su visa revocada por parte del gobierno de los Estados Unidos como ministro de Justicia. Así que la propia comunidad internacional que observa los fenómenos de Paraguay ya expresó su preocupación con respecto a la calidad de quienes hoy integran cuadros esenciales del Poder Ejecutivo. ¿Qué se puede esperar de aquí en adelante con estas señas que da el gobierno de Peña, doctor Martens? Y es la profundización de este impacto del crimen organizado, tanto en las esferas políticas como sociales, porque como ya estamos viendo, las acciones de Barcini al frente del Ministerio de Justicia nos están dando señales de que se pretende recuperar la soberanía del Estado paraguayo en el espacio territorial de la cárcel, que son microespacios en donde se planifican, desde donde se ejecutan diversos tipos de delitos, no solamente que afectan a la seguridad local, no solamente delitos predatorios, sino que la gran delincuencia. Entonces eso es lo que nos muestran estos nombramientos, nos muestran estas acciones o ineficacias en la actuación de estas personas que nombraste. Y en el caso particular de Barcini, se ha notado su incapacidad para llevar adelante estas políticas públicas, a tal punto que el propio gobierno de Peña, al parecer, le prohibió que hable, porque él no está dando razones ni explicaciones de las decisiones que adopta. Ningún periodista lo entrevistó en los últimos tiempos, al menos según pude ver, y esto nos indica que efectivamente hay una gran debilidad en el abordaje de la criminalidad organizada desde el Poder Ejecutivo, Quique. Y en el caso de Jalil Rachid, que aparentemente la referencia que le llegó a la embajada americana era la cercanía, la tutela que Rachid tendría de parte de un tabacalero de frontera de Salto del Guairá. Me estoy olvidando el apellido, Silveira, creo, Roque Fabiano Silveira. Silveira. Bueno, parecía que, conforme a las referencias, Roque Fabiano Silveira, que fue el intermediario de la cartita de amor
de Darío Messer para Horacio Cartes, patrón, necesito $500,000. Aquí el amigo de confianza que nos lleva era Roque Fabiano Silvera. Y aparentemente Jalil Rachid tomaba TT en el regazo de Roque Fabiano Silvera, un personaje muy pesado de la frontera. Una persona que mueve todos esos tráficos que uno se imagina a través de la frontera seca. Ahí es de Salto del Pairá, de Salto del Guairá, Guaira y compañía. Y sin embargo, ahí está. Es el mejor amigo del ministro secretario antidrogas. Es para preocuparse, es para creer que la cercanía entre crimen organizado y Estado es de milímetros. No sé si cercanía o que si ya está adentro, Quique. Eso también es una cuestión a apuntar. Muchas veces estas autoridades funcionan como operadores y por tanto ya no hablamos de cercanía, sino que hablamos de infiltración, hablamos ya de autoridades al servicio de estos patrones en la jerga de estos grupos. Y efectivamente, en el caso del Roque, la conexión que se hace es de que efectivamente está involucrado en el tráfico de cigarrillos, por ejemplo, que es uno de los grandes intereses también norteamericanos. Y en este sentido recordar también que cerca del 65% de los cigarrillos consumidos en Brasil, un país con 200 millones de habitantes, proviene del contrabando según los datos oficiales del gobierno brasileño, ¿no? Y que este envío masivo de cigarrillos llega hasta Centroamérica, llega a la América Andina. O sea, estamos hablando de un poder de movilización de recursos, tecnologías puesta al servicio del crimen organizado desde estos centros de poder y con protección estatal, y en este caso, como bien vos estabas diciendo, la sospecha seria del apadrinamiento de uno de los patrones de frontera, nada más y nada menos que para colocar a una persona de su entera confianza en la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Doctor Martens, volviendo a uno de los incidentes más pesados que tuvo que enfrentar el gobierno de Santiago Peña, el motín en Tacumbú, que tenía una de sus demandas más sonoras en la cuestión de que el clan Rotela quería que se reabra el ingreso de internos al penal de Tacumbú, asunto que un sábado cualquiera, se emitió la disposición ministerial de reabrir el penal de Tacumbú y cerrar emboscada a la antigua una de esas. ¿Cuál es el objetivo práctico de esto? No es porque el pobre Rotela no podía jugar más fútbol, porque la mitad de su equipo se le fue a otro penal. ¿Qué necesitaba tan urgentemente, tan palmariamente Rotela que forzó y finalmente le dobló la muñeca al Estado paraguayo, al gobierno de Peña, y logró la reapertura del penal? En la reapertura del penal es clave porque con el ingreso de nueva gente hay posibilidades de nuevos negocios, porque se compra el lugar donde uno va a estar, se compra el celular, se compra absolutamente todo. Eso por un lado. Y por otro lado, el ingreso de nuevas personas también da posibilidades de que aumente su capacidad de acción a través de nuevas personas que tal vez se incorporen a su grupo, y en la medida que el Estado hoy no gobierna Tacumbú, prácticamente es obligatorio la adhesión de quienes ingresan y no tienen poder económico al clan Rotela. Entonces el clan Rotela sale ganando doble cuando se reabre Tacumbú. Y en ese sentido también es súper importante la decisión que tomó, por ejemplo, la jueza Charito Montanía, de evitar el envío de personas, pero fue el Poder Judicial, no el Ejecutivo, el encargado genuino de la administración de las penitenciarías, quien pareciera estar queriendo forzar también a que el Ejecutivo finalmente adopte alguna medida en este sentido de evitar que nueva gente ingrese a Tacumbú. Sin dudas hay un retroceso importante
acá, uno comprende que son planes discretos y que el Poder Ejecutivo, a través del Ministro de Justicia o por la voz del Presidente de la República, que de momento hace cuestión de ser el vocero de todas las acciones gubernamentales, no pueden andar divulgando qué es lo que van a hacer, así como imprudentemente dijo Barcini y desató la crisis, pero de momento pareciera ser que no, el plan es no tener ningún plan, lo que significa que vamos a seguir experimentando una evolución de estos fenómenos que nos han afectado tan gravemente en los últimos 4 o 5 años, que es la expansión de las redes de operación de los clanes que operan desde la cárcel, el narcomenudeo con su correlato de sicariato en Asunción y Central por disputas de territorio entre el clan Rotela y el PCC. Ese es un fenómeno que vamos a ir experimentando y que ya inclusive en el reporte sobre la juventud que acaba de publicar el Fondo de Población de Naciones Unidas, cuando se habla de las adicciones, hay un crecimiento muy importante en el consumo de drogas ilícitas por parte de personas jóvenes que no podemos evitar pensar, siendo datos frescos, que ya son la consecuencia de que la oferta se ha ampliado debido a la expansión territorial de estos clanes ofreciendo todo tipo de drogas. Y así como vemos, efectivamente, no hay plan a corto, a mediano ni a largo plazo. No hay un plan, digamos, que se esté ejecutando de manera silenciosa. No hay unas posibilidades de recuperación, por tanto, de las cárceles y convertirlos en centros de tratamiento y que no sigan siendo centros de criminalidad organizada. Y todo esto contribuye a que efectivamente seamos un país cada vez más inseguro desde las dos perspectivas. La gran criminalidad, la criminalidad transnacional, la criminalidad internacional, de las que se ocupan delincuentes profesionales como Marcet, delincuentes de alto riesgo como Rotela, y por otro lado, esta gran criminalidad que opera, pareciera sin sentirse, tiene su correlación con la criminalidad, microcriminalidad urbana, predatoria en algunos sentidos, del que también se ocupa Javier Rotela. Entonces, hay un impacto directo en las posibilidades de disfrute de derechos fundamentales, de vida, de tranquilidad, de integridad física de la población, y la tendencia es, por tanto, a que esto se fortalezca, empeoren estas condiciones y que sea el crimen organizado y las facciones las que estén marcando un poco la hoja de ruta. Y lo más preocupante desde mi análisis es que en la medida que esto siga así, pronto estos grupos encontrarán nuevas formas de ganar dinero en la extracción de dinero de pobladores por el solo hecho de vivir y de existir en determinados espacios, ¿no? Es la evolución que han tenido en algunos países grupos con estas características, en donde por habitar un barrio, por transitar una calle, se tenga que pagar a estos grupos, ¿no? Nosotros ya en nuestra cultura tenemos esta idea del peajero, ¿no? Pero es como el peajero, pero organizado a gran escala para extraer dinero coercitivamente de los barrios y de sus habitantes. Doctor Martens, muchísimas gracias. A las órdenes. El doctor Juan Martens Molas, experto en política criminal. Y nos vamos con esta imagen de una conversación que ayer tenían nuestros compañeros de Marcando Pautas con el ministro Enrique Riera, y tenemos la fotografía de este ataque de un grupo de por lo menos 20 o 25 motocicletas tripuladas por 2 o más personas, atacando a otras personas que estaban en una esquina. La interpretación final es que fue un ataque de una banda contra miembros de otra banda porque venían de enterrar a una mujer que había sido asesinada como consecuencia de una disputa entre bandas armadas. Y este fue un ataque de retaliación, un ataque de venganza en contra
de los miembros de otra banda. Y bueno, ¿banda de qué? Y no son bandas de amigos del motociclismo, bandas de amigos del rock and roll, son bandas de narcomenudeo y de motochorros. Y ya tienen esta musculatura y esta característica y este nivel de impunidad por ausencia de autoridad. Por ausencia de autoridad. Así que la criminalidad en Paraguay se va complejizando y vamos a ver si las personas que fueron nominadas en el gobierno en estos cargos sensibles, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, pueden estar a la altura de los desafíos que el momento impone. Amigos, amigas, buenas noches. Hola, hola. Espera un poco, Quique, no se robó tu tablero. No se robó. ¿No? ¿En dónde? Gracias, va a pasar a buscar. Dale, listo. Gracias. ¿Dónde te hace tu depilación de tu espalda baja? Ahí dejaste, Quique. No vayas más a decir que se robó. Es bola, eso es la criminalidad. Acá, en Mega Cadena, no. Ay, yo no toco nada, no se toca nada. Dejaste ahí. Anda a depilarte, te faltó lo área de bikini, dice. Retira tu tablero para la próxima. Tu novio, Pico, se depila su espalda baja. ¿Para qué vos querés saber, Quique? ¿Te gusta más, Pico? Ya limpia un manejo. Yo tengo un manejo perfecto de todos los idiomas. Parece que sí. Bueno, Quique, vámonos. Ya es tarde, Quique. Bueno, vamos ya limpia. ¿Ya? Bueno, ¿A dónde, Pico, vamos a irnos? Señoras, señores, buenas noches, muchas gracias. Será un placer reencontrarnos el martes a las 21 en la edición semanal del Tablero.